Dicen que eres lo que comes. ¿Eso te hace más o menos humano? El 23 de octubre de 1973, apenas 10 días después del accidente del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes, los sobrevivientes se enfrentaban a una noticia devastadora. La búsqueda por su rescate había sido cancelada. Como aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina sin ningún resultado. Con sus provisiones de comida agotadas y perdiendo casi toda esperanza, aquel 10º día se vieron obligados a confrontar una oscura realidad. Su única posibilidad de supervivencia se encontraba en aquellos compañeros de vuelo cuyo tiempo en este mundo se había congelado para siempre. Intentamos comer tiras de cuero arrancadas de piezas de equipaje, aunque sabíamos que los productos químicos con los que habían sido tratados nos harían más daño que bien. Una y otra vez llegué a la misma conclusión. A menos que quisiéramos comernos la ropa que llevábamos puesta, aquí no había nada más que aluminio, plástico, hielo y roca. Entonces Nando me miró a los ojos y me dijo: Carlitos, yo me como al piloto. Yo lo miré, no dije nada, pero también pensaba que la solución era por ahí. Entonces, en un acto de cobardía mío, me quedo con Adolfo y dije: Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y él me dice: no, Carlitos, no está tan loco. Yo con mis primos, ya lo pensamos. Fue ese día cuando varios decidieron romper el tabú, decidieron comer a los muertos para preservar a los vivos. Una decisión que no fue tomada a la ligera, pues además de sus ideales religiosos, había un pequeño detalle. Aquella era la carne de sus amigos y de sus familiares. Nuestro objetivo común era sobrevivir, pero lo que nos faltaba era comida. Después de solo unos días, sentimos la sensación de que nuestros propios cuerpos se consumían solo para seguir vivos. En poco tiempo, nos volveríamos demasiado débiles para recuperarnos del hambre. Sabíamos la respuesta, pero era demasiado terrible contemplarla. Para muchos, lo ocurrido en las montañas de los Andes fue considerado como una tragedia. Para otros, un milagro. Sea lo que sea, parece ser que la humanidad es capaz de comprender la fragilidad de sus límites, pues aquel día, algo que para muchos podría ser impensable, se convirtió en la más radical de las opciones. Replantear términos de esta forma es capaz de marcar un punto de no retorno. En un principio, la humanidad considera el canibalismo como algo inhumano, alejado completamente de los límites de la moral pública. Sin embargo, no es sino hasta que nos enteramos de casos de esta índole que comenzamos a discutir y a abrir debates alrededor de estos temas. Pero, ¿hasta dónde podría llevarnos estos cuestionamientos? Precisamente es esto lo que plantea este popular concepto, la ventana de Overton. Este modelo describe el rango de ideas socialmente aceptables en un momento dado de la historia de un grupo social. Básicamente, cómo la aceptación a ciertas ideas y conceptos puede cambiar a lo largo del tiempo. Lo realmente interesante resulta en analizar el nivel de aceptación de dicho concepto, y uno de los ejemplos utilizados con mayor frecuencia es precisamente el canibalismo. Bajo esta idea se ha popularizado una serie de etapas que expresan cómo ciertos conceptos podrían llegar a ser aceptados en su totalidad, existiendo la posibilidad de llevar algo que se considera impensable hasta convertirlo en una práctica popular, respetada e incluso legal. Claramente, es demasiado complicado que un tema como el canibalismo llegue a ser aceptado con total normalidad por una mayoría de personas, pero esto no elimina el hecho de que siempre han existido grupos con cierta fascinación por esta práctica. Existe gran evidencia histórica sobre algunos de estos grupos, en ocasiones culturas enteras. Pero quizá no tengamos que viajar tanto al pasado para encontrar más de estos siniestros ejemplos. Te presento el blog Cannibal Gourmet. Cuenta con solo 4 entradas, todas del año 2005. La persona que las escribió nos brinda la siguiente descripción.
¿Qué tal? Solo soy una caníbal ordinaria y este es mi blog. Quédate al tanto para conocer más sobre mi perspectiva única. Su primera entrada fue realizada el 16 de marzo de 2005 y es capaz de introducir a la perfección las intenciones detrás de este extraño blog. Hola a todos, esta es mi primera publicación en este blog, así que déjenme contarles un poco sobre mí. Soy una mujer de 19 años, canadiense y caníbal. Hay muchas cosas sobre mí además de eso, pero para empezar, eso es todo lo que necesitas saber. Mi interés en el canibalismo no es, a diferencia de la mayoría, un fetiche. Disfruto la idea de que alguien se entregue a mí para que yo pueda consumirlo, pero no tengo interés en causarle a mi merienda dolor o la muerte. Tampoco tengo interés en comer a alguien que no desee ser comido. Hasta ahora solo he participado en un solo banquete caníbal. El caballero que comí sigue vivo y está bien, hasta donde tengo entendido. Esto puede sorprender a algunos de los que están leyendo mi blog, pero no hay ninguna ley en Norteamérica que específicamente prohíba el canibalismo. Sí, hay leyes para asesinatos, muertes asistidas, profanación de cadáveres e incluso cirugía sin licencia. Y sí, estos crímenes a menudo están atados al canibalismo, pero en ningún momento se dicta que una persona no pueda comer la carne de otra. No soy abogada, pero si llegasen a haber cargos en mi contra, estoy seguro de que podría utilizar este vacío legal a mi beneficio. Las demás entradas del blog nos presentan diferentes enfoques, desde un diccionario de terribles palabras y eufemismos, hasta una receta de comida cuyo ingrediente principal es, por supuesto, carne humana. De las pocas entradas del antiguo blog, sin duda alguna, la más siniestra es la segunda: ¿cómo asesinar a tu comida? Para todos aquellos interesados, tengo algunos consejos sobre cómo cocinar gente, tanto de una forma que los mantenga con vida, hasta una en la que no. El texto entra con lujo de detalles a explicar los métodos que esta persona aparentemente utilizaba para asesinar y cocinar personas. Allí explica ciertas técnicas para mantener la carne fresca, además de recomendar la extracción de todos los órganos debido a los malos hábitos de los seres humanos. Es cierto que toda esta es muy poca información como para generar conclusiones al respecto. Además de este texto, compartiría el ya nombrado diccionario, un par de recetas y un correo electrónico, por lo que podrías pensar que la autora del blog es una persona con un sentido del humor algo extraño. Es posible que sus entradas no sean más que mentiras de una era caótica de internet, pero si lo que menciona en su primera entrada es verdad, ¿realmente alguien podría explotar estos vacíos legales? Más si tenemos en cuenta que sus, entre comillas, comidas, habían dado su consentimiento. Por supuesto, Cannibal Gourmet no fue el único blog de este estilo. Seguro ahora mismo te ha venido a la mente el caso de Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo, quien a través de internet no solo se involucró en foros donde compartiría sus peculiares gustos, sino que además logró encontrar a varias personas dispuestas a ser parte de su dieta, buscando a alguien de entre 18 y 25 años que quiera ser asesinado y después consumido. Muchas de estas personas llegaron a encontrarse cara a cara con este caníbal, intentando llevar a cabo aquello que habían planeado desde el otro lado de sus monitores, pero al llegar el momento, el temor las hizo rechazar la idea. No obstante, todo esto sería diferente cuando Meiwes encontró a esta persona, Ben-Jorn Brandes, un hombre que, al igual que él, escondía oscuros fetiches. Yo seré tu carne. La conversación abandonaría el sitio de Café Caníbal para luego ser retomada en persona. Hubo dudas al comienzo, pero Brandes llamaría nuevamente a Meiwes para que lo recogiera. Charlaron por unas horas hasta que finalmente le pidió que le amputase su órgano reproductor. Córtalo de una vez. Sal, pimienta, ajo y vino. Lo que iba a terminar siendo la comida de un hombre dopado y un caníbal, terminaría estropeándose debido al tiempo de cocción. Todo estaba siendo filmado. De todas formas, según los reportes de quienes vieron la cinta,
Barnes estaba demasiado débil como para comer debido a la gran pérdida de sangre. Fue en este momento cuando sería llevado a su bañera, lugar donde oscilaría entre la vida y la muerte. Maybes terminó con todo luego de una pequeña oración, y en los próximos meses cortaría y comería partes de su cuerpo, llegando a consumir hasta 20 kilogramos de carne humana. Fue un acto consensuado, pero un homicidio al fin y al cabo. Tras ser denunciado por personas que le seguían la pista en internet, el tribunal de la corte se vio obligado a replantear varias de sus leyes. 3 años después de la muerte de Brandes, en enero de 2004, Ahmed Maybes se enfrentaría a su primer juicio donde recibió una condena de 8 años de cárcel, pero al popularizarse el caso alrededor del mundo y tras algunos problemas en la corte, en el año 2006 fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato con motivos sexuales. Estuvimos enviándonos correos electrónicos y chateando por internet desde enero. Habíamos hablado con detalle de lo que iba a suceder. Berg tenía unas ideas muy extrañas y pautas sobre cómo había planeado su final. Cuando bajó del tren, yo estaba nervioso y emocionado. Solo duró unos 20 o 30 segundos. Luego dijo, «Solo veo oscuridad, tengo que sentarme». Unos segundos después, me dijo que ya no le dolía. Estaba asombrado porque quería sentir más dolor. Hubo momentos al ver el video en los que salté de la impresión. Lo que más me impactó fue la escena en la que le amputó el miembro. El señor Brandes dio un profundo grito y luego, alrededor de medio minuto después, todo acabó. Cuando le corta la garganta, en ese momento sabes que es algo definitivo. Ya sabes que esa persona ha muerto. Lo interesante de este caso es que algunas publicaciones del caníbal aún pueden ser encontradas meses después del asesinato, lo que implica que él mismo, bajo el seudónimo de Frankie, aún continuaba buscando nuevas víctimas. Ahora en prisión, Ahmed Maybes ingresó a la oscura lista de asesinos que practicaron el canibalismo, compartiendo lugar con Peter Bryan, Jeffrey Dahmer, Albert Fish e Issei Sagawa. Conocido como el caníbal de Kobe, este asesino tuvo una infancia algo complicada. Había nacido de forma prematura y era tan pequeño que cabía en la palma de la mano de su padre. Fue todo esto lo que le hizo desarrollar algunas enfermedades, aunque lograría recuperarse con varios tratamientos. Todo esto tendría consecuencias tanto en su cuerpo como en su mente. Desde muy pequeño experimentó grandes deseos de comer carne humana, algo que lamentablemente empeoraría con los años. Quería absorber la energía de la carne de mujeres hermosas y saludables, aquello que consideraba como todo lo opuesto a lo que él era. Estos sombríos intereses harían que a sus 24 años siguiera a una chica alemana hasta casa, última la cual irrumpió mientras ella dormía. Tras este hecho, Sagawa fue capturado y enfrentado a cargos por acoso sexual, pero su padre llegaría a un arreglo de dinero con la víctima y pronto volvería a estar en libertad. 4 años después se mudó a Francia para realizar un doctorado en literatura, pero el llevar a cabo sus estudios no fue suficiente para detener estos actos. Para cuando me fui a París, ya había cometido un crimen. Estaba obsesionado con el canibalismo. Mi deseo de comerme a una mujer se había convertido en una obligación. Fue entonces cuando el 11 de junio de 1981, a sus 32 años de edad, Sagawa invitaría a su compañera Renée Hartbelt a una cena en su apartamento, todo bajo el pretexto de traducir un poema para una de sus clases. Todo había sido cuidadosamente planeado, y en el momento en que la chica leía uno de los poemas, dándole la espalda al hombre, este le dispararía en su cuello con un rifle. El impacto fue tan fuerte que el hombre caería desmayado, pero al despertar sabía que debía continuar con su plan: comer la carne de la mujer de 25 años para nutrirse de su belleza y de su salud. Almacenó partes del cuerpo en su refrigerador
y durante 4 días tomaría varias fotografías en los momentos en los que iba a ingerir la carne. Cuando el cadáver comenzó a descomponerse, Sagawa intentó arrojar los restos en un lago de un parque, pero fue atrapado en pleno acto por la policía francesa. Con el dinero de su padre contrató a un abogado y tras 2 años esperando un juicio, Sagawa no se hizo responsable de sus actos criminales debido a su estado mental. A raíz de esto, el juez ordenó que el sospechoso fuera internado en un hospital psiquiátrico. Por cierto, lo que estás viendo es una cinta VHS que el propio Sagawa envió a Nico Clos, a quien popularmente conocen como el vampiro de París. La historia de Nico es intrigante. Actualmente está libre luego de haber sido sentenciado en los 90 por homicidio y profanación de cadáveres. En aquella época afirmó haber practicado el canibalismo, además de realizar un acto del cual recibió su nombre: beber litros y litros de sangre humana. Cuando me preguntaban por qué había bolsas de sangre en mi refrigerador, simplemente respondí que bebía sangre de forma regular. Como asistente mortuorio por 10 meses, utilicé mi puesto como un medio para cumplir una de mis fantasías de toda la vida en torno al canibalismo. Cuando me dejaban solo para cocer los cuerpos tras las autopsias, cortaba tiras de carne de las costillas y me las comía. Tras cumplir con su condena y ser liberado en el año 2002, Clos se dedicaría a compartir su arte, su pasión por el ocultismo y lo macabro, y su colección de objetos ligados a populares crímenes. Todo esto lo hace a través de su sitio web, serialpleasures.com, y su propio canal de YouTube. Como resultado de su expresión artística, el vampiro de París pronto dio a conocer su libro, The Cannibal Cookbook, recetas con carne humana alrededor del mundo. Desde luego, esta no es la primera vez que un caníbal plasma sus experiencias e investigaciones en un libro. De hecho, el mismo Issei Sagawa también habría escrito su propia obra, plasmando en ella sus orígenes culturales. Se trataba de un manga donde narraba las historias de sus crímenes, con lujo de detalle. Ambos casos destacaron en París por su naturaleza siniestra, razón por la cual serían ampliamente documentados, algo que traería oscuras consecuencias. Tras una visita a París, Inui Koyomota publicaría la historia de Sagawa en Japón bajo el título En la niebla. A raíz de esta publicación, el nombre de Sagawa llamaría bastante la atención, algo que probablemente contribuyó a la decisión de las autoridades francesas de deportarlo a Japón. Pronto, algunos psicólogos examinaron el estado mental de Sagawa, determinando que éste estaba completamente cuerdo. Encontrarían que su perversión sexual fue su única motivación para asesinar. Básicamente, los psicólogos creían que Sagawa era simplemente malvado, algo que haría tomar una decisión unánime de ponerlo tras las rejas. No obstante, las cosas pronto se salieron de control, pues los cargos de Sagawa en Francia habían sido retirados. Esto hizo que los documentos judiciales fueran sellados, impidiendo su llegada a los jurados japoneses. Legalmente, Sagawa no podía ser detenido, y en 1986 abandonaría el hospital psiquiátrico siendo un asesino, un caníbal y una celebridad. La deportación de Sagawa a Japón y su posterior puesta en libertad fue tremendamente criticada, pero ciertamente Francia estaba harta de tenerlo en su territorio, pues 3 años antes, la popular revista Paris Match obtuvo acceso a las grotescas fotografías del cadáver de René Harbelt, las cuales fueron publicadas de manera insensible, algo que terminaría con el arresto de uno de los periodistas, además de la eliminación de 250.000 copias de aquella siniestra edición. Fue gracias a un tecnicismo legal y al apoyo de su padre, en ese entonces presidente de una importante compañía japonesa, que Issei Sagawa logró salirse con la suya. No solo cometió uno de los actos más infames que puede llevar a cabo un ser humano, sino que logró llevar a cabo el canibalismo durante 4 días consecutivos. De la misma forma que Chloe Maibes, su caso únicamente hizo eco alrededor del hecho de haber asesinado a alguien y posteriormente llevar a cabo ciertos actos con el cadáver.
Esto podría hacernos pensar que, si nada de esto hubiese ocurrido, de cierta forma el canibalismo podría ser legal. Tendremos que volver a internet para encontrar un ejemplo de lo que te acabo de mencionar. El día 6 de junio de 2018, en el subreddit IMA, un lugar donde las personas comparten sus más extrañas experiencias en primera persona, este usuario publicaría un post con un título bastante directo. Hola a todos, soy un hombre que se comió una porción de su propia pierna amputada. Hagan sus preguntas. Vamos al grano. Hace 2 años tuve un accidente en mi motocicleta. Salvaron mi pie, pero nunca iba a poder volver a caminar sobre él, así que elegí que me lo amputaran. Pregunté a los doctores si podría quedármelo, firmé unos papeles y me lo regresaron. Así que con la ayuda de algunos amigos, cociné una porción del músculo tibial anterior. Por si fuera poco, el hombre publicó una imagen de su pierna con su nombre de usuario, y además una serie de fotografías con la evidencia del resultado de la cena con sus amigos. Dada su naturaleza, el post rápidamente se llenaría de todo tipo de reacciones. Algunos hicieron bromas al respecto. No obstante, la gran mayoría despertó un gran interés sobre los motivos de esta persona. Mis amigos y yo siempre hablábamos sobre esto en broma. Si pudieras comer carne humana de una forma ética y saludable, ¿lo harías? Todos respondíamos que sí, y bueno, la oportunidad llegó, así que los llamé. ¿Acaso comer tu propia carne te molestó de forma ética o moral? ¿Y qué hay de tus amigos que también la probaron? No, era una parte sana de la amputación. Soy una persona saludable. No quería desperdiciarlo y todos lo aceptaron por consenso. Hasta donde sé, ellos se encuentran bien con esto. Es una de esas cosas raras, pero divertidas. ¿Lo volverías a hacer si tuvieras la oportunidad? Si fuera en una situación ética, por supuesto. Es bastante interesante analizar el contexto de esta situación, pues un comentario aparecería para preguntar cómo había logrado obtener su miembro de vuelta. ¿Dónde te encuentras? He tenido 2 remociones quirúrgicas, una en Texas y otra en California, y en ambas ocasiones me dijeron que no podía quedarme con nada. Me dijeron que eran desechos biológicos y debían ser eliminados adecuadamente, lo cual les impedía dármelos de vuelta. Básicamente, no podían asegurarse de que yo los desechara de forma adecuada. Cada hospital donde he trabajado tiene la misma política. Ningún paciente puede llevar a casa desechos peligrosos. Así que, ¿cómo demonios hiciste para recuperar tu pie si estás en América? ¿Acaso encontraron un vacío legal? ¿O fue todo esto por debajo de cuerdas? Estaba en Nuevo México. Muchos hospitales deben tener algún vacío legal. Algunas religiones incluso obligan que el cuerpo sea enterrado completo. Así que si algo se desprende, deberían quedárselo. ¿No es ilegal en muchas partes el comer carne humana, sino en cualquier parte? Pensarías que sí, ¿verdad? Pero no, solo en Idaho y Alaska. Todo depende de la semántica y la redacción de las leyes. En muchos lugares, el canibalismo es ilegal porque es profanar un cuerpo. Quien publicó esto sigue vivo y todo fue consensuado, así que no hay daños de por medio. Está claro que en este caso de autocanibalismo todo fue consensuado y no hubo ningún crimen involucrado. Esto es capaz de dejar ciertas interrogantes sobre los límites morales y legales de estos actos. No obstante, esta no es la única vez que alguien ha tomado la decisión de comer partes de su propio cuerpo y compartirlo a través de Internet. Bajo el nombre de usuario de Pancount, esta persona compartió una serie de imágenes y videos perturbadores que llegaron a impactar profundamente a la audiencia. En ellos no solo expresaba su estado emocional de una manera extrema, sino que también llevaría a cabo actos de autocanibalismo, llegando a mostrar cómo cocinaba trozos de su propia piel. Este caso resaltó una problemática bastante amplia en Internet, específicamente en esta red social. Tras la viralización del caso de Pancount, varios usuarios se sintieron motivados a imitar este comportamiento, generando preocupaciones sobre la seguridad de muchas personas. A día de hoy, tras la eliminación de su cuenta,
Aún no se ha podido comprender completamente los motivos detrás de las acciones de esta persona. Sin embargo, algunos intentaron desacreditar la historia, ya sea a través del análisis de ciertos detalles en sus publicaciones o compartiendo los supuestos trucos de maquillaje que esta persona pudo haber utilizado. Sea real o no, el hecho de que más de una persona haya aplaudido estos actos es realmente preocupante, pues no solo revela la existencia de círculos que romantizan estas actividades, sino que además plasma la posibilidad de que existan quienes pagan por este contenido, lo cual resulta ser bastante atroz independientemente de nuestra geografía. Es cierto que este tipo de grupos existen desde hace mucho tiempo, pero los orígenes del autocanibalismo pueden ser el resultado de una oscura herencia cultural. Todo comenzó con un pequeño error, uno que terminó extendiéndose por toda Europa cual oscuro efecto mariposa. En el siglo XI, los europeos occidentales descubrían el mundo islámico y traducían sus textos. De repente encontraron una palabra que inició una gran confusión cultural: mumia. La mumia era una sustancia con propiedades curativas, era considerada de gran valor. ¿Qué pensaron los primeros traductores? Bueno, creyeron que se trataba de una sustancia proveniente de los cuerpos momificados de las tumbas egipcias. Las palabras mumia y momia son muy similares, pero esto no fue lo único que generó confusión, por lo que la mítica sustancia terminó asociada a estos cadáveres. Por si fuera poco, en aquella época era creencia popular que la sangre de jóvenes que morían de forma violenta era capaz de curar la epilepsia. Se trataba de una especie de canibalismo aplicado de forma médica, algo que eventualmente evolucionaría de forma rápida gracias a la nueva y mágica sustancia. Ahora, el polvo de cadáveres momificados era medicina, y una bastante popular. No solo se saqueaban tumbas egipcias en busca de gemas preciosas, también se buscaba este mágico polvo, tanto así que comenzó a ser falsificado por comerciantes poco éticos. Desde luego, un extraño e inquietante placebo. Con los años, esta tendencia fue desapareciendo, pero Europa no fue la única en creer que el cuerpo humano era capaz de curar enfermedades. La medicina tradicional china cuenta con una gran lista de elementos provenientes del cuerpo humano que pueden ser prescritos en multitud de ocasiones. Entre ellos destacan dos casos peculiares. El primero es la melificación humana, el resultado de la disolución de un hombre en miel. En ella, un hombre se alimentaba únicamente de miel durante sus últimos días de vida y luego sería momificado durante 100 años, dando como resultado una medicina capaz de curar muchas enfermedades. La segunda es la infame y bastante popular placentofagia, que se trata de ingerir la placenta después de un parto, una práctica que se extendería fuera de China hasta la actualidad. South Korea reports seizing thousands of smuggled drug capsules containing an unusual added ingredient, the powdered flesh from dead babies. Some people believe they can cure disease. The Korea Customs Service says they were made in northeastern China from babies whose bodies were chopped into small pieces and dried on stoves before being turned into powder. Entonces, ¿se ha abierto la ventana? Bueno, no del todo. Lo que en un principio podía parecer una herramienta para entender la forma en que podríamos ser manipulados, terminó convirtiéndose justamente en eso, otra forma de manipulación. Entendemos que el homicidio cometido a sangre fría por Issei Sagawa y el cruel acto de comer de su cuerpo por 4 días consecutivos fue algo completamente impensable. Lo impensable se convirtió en la única opción para los deportistas de la tragedia de los Andes, haciendo del canibalismo una de las alternativas de supervivencia más radicales. Quizá lo radical sería aceptable si el canibalismo fuese consensuado, siempre y cuando, a diferencia de Maibes, no termine con la vida de nadie. Poco a poco, aparecen expertos que logran encontrar rastros culturales que hablan sobre las propiedades curativas de la carne humana. Así convertirían lo aceptable en una práctica sensata a través de la distribución de medicinas con peculiares ingredientes. Finalmente, comienza a aparecer un enorme grupo de personas
que aplaude y celebra el hecho de que alguien lleve a cabo este acto, llevando a la sociedad a un punto de la historia donde comer carne humana es completamente legal. Esto no es más que una exageración bastante tergiversada, pero hay que entender que Overton no hacía alusión a cómo se puede manipular el subconsciente colectivo. Quería explicar que los políticos son quienes deben amoldarse al estado actual de cada ventana. Conforme cambia la opinión popular, también lo hace el estado de la misma. Por mucha influencia que alguien pueda tener, esta no es una fórmula para legalizar cualquier cosa, y actualmente no parece existir una tendencia a la apertura de esta u otras oscuras ventanas, ¿verdad? A pesar de ello, cada uno de los casos presentados en este video parece tener su propio rango de aceptación en nuestro subconsciente. Quizá esa ambigüedad fue la razón por la cual los supervivientes de los Andes recibieron una carta del entonces Papa Pablo VI. Dios había puesto al hombre en la tierra para vivir, no para morir. De no haber ingerido la carne de sus compañeros, su decisión podría haber sido considerada como un suicidio. A pesar de ser un tema tabú, a pesar del morbo que pueda llegar a generar, en momentos así de extremos solo importa sobrevivir, algo tan arraigado en nuestra humanidad como la propia empatía. Empatía que nos permite entender cada contexto, empatía que nos permite entender cada motivo. Somos capaces de diferenciar a la depravación de la esperanza. Somos capaces de diferenciar la curiosidad de la locura. No necesitamos ingerir seres humanos para poder alimentarnos de ellos, ya sea sus anécdotas, sus experiencias o sus vidas. Al final, sin que nadie tenga que dar alguna explicación, la mayoría de nosotros entendemos a quienes debemos respetar. La mayoría de nosotros entendemos a quienes debemos rechazar. No hacen falta metáforas que manipulen a la sociedad o vacíos legales que manipulen nuestras definiciones. Aunque lo negativo sea capaz de llamar la atención de las masas, parece ser que la opinión más popular siempre estará a favor del bienestar y de la vida. Aunque ciertos debates y opiniones puedan llegar a influenciarnos, la ventana está lejos de ser abierta, pues naturalmente somos capaces de comprender nuestros límites, así como somos capaces de entender lo que es correcto y lo que no. Quizá todo esto se resuma en una sola decisión, alimentada por la mente de miles de personas. Entonces sí, eres lo que comes.